Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios. En este 3 de noviembre tenemos a la iglesia que nos acompaña con la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 11, versículos 29 al 36. Hermanos, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Y así continúa, queridos amigos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, primero nos habla de los dones. Este llamado que tenemos como cristianos, para que seamos felices, para que seamos personas honestas, para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Don Bosco lleva a sus jóvenes. Y en efecto dice, el problema es que ustedes han desobedecido. Cambia mina a nivel a la pecha de co pero sin embargo ñande campante ña continúa como si fuese nada. Y justamente dice, pero ahora a causa de la desobediencia ustedes han alcanzado misericordia. Un tercer punto, apego la San Agustín y es una feliz culpa que mereció tan gran Salvador, ¿verdad? Medicina, tan gran medicina, en el sentido de que nada más y nada menos que el Hijo de Dios feliz culpa, es decir, esa desobediencia, ese pecado en el cual nosotros entramos, necesitó ser redimido, ser salvado gracias a la presencia de Dios. Un tercer elemento demasiado importante. Y así nosotros, dice, hemos alcanzado misericordia. Pero atención, queridos amigos, pero muchos de nosotros nos negamos a esta misericordia del Señor. Cuando nos proponen, hay que cambiar, hay que mejorar. Quien sea acá, sobre la realidad de nuestro país. Y hacemos caso o no hacemos caso. Y ahí entonces podemos entender, por una parte es la desobediencia, por otra parte es la misericordia de Dios que se nos da, pesa. Pero, queridos amigos, dependerá de nosotros cómo vamos a responder a este llamado del Señor. Así que en este día a través de San Pablo, que nos llama a una verdadera conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.